Pero es importante y es muy bonita la obra Pan de Vida porque nos enseña el carisma especial de amar a Dios en la Eucaristía, de amar a Dios en la palabra y de amar a Dios en los más pobres. Pero entonces es importante saber que lo primero es el amar. Lo que tienen en común todo es el amar. Lo que vamos a hacer es amar a Dios. Entonces, para nosotros hacer el servicio, lo más importante es tener el amor a Dios. Pero nosotros queremos amar a Dios, decimos amar a Dios, pero no sabemos cómo hacemos para amar a Dios más, o no sabemos si amamos a Dios realmente. Entonces, en Juan 14:15 nos va a decir, dale. Si ustedes me aman, Escuchen, Jesús está hablando. Si ustedes me aman, si nosotros amamos a Jesús, guardarán mis mandamientos. guardarán mis mandamientos, dice Jesús. Entonces, si nosotros amamos a Jesús, tenemos que guardar sus mandamientos. Pero hay un problema. Nosotros queremos amar a Jesús, queremos guardar sus mandamientos, pero no sabemos cuáles son sus mandamientos. ¿Y cómo hacemos para saber cuáles son sus mandamientos? Leyendo la palabra. Es necesario que leamos la palabra para ver qué es lo que nos manda el Señor a través de su palabra. Y así lo vamos a amar. Y eso vamos a ver ahora en Lucas 10:25. En Lucas capítulo 10:25, que fue la que vimos la vez pasada, nos va a mostrar cómo hacemos. Entonces es importante que nosotros amemos a Dios guardando sus mandamientos. Lo que mandó Jesús está en el Evangelio. Dale. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba se levantó y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Nosotros tenemos que amar a Dios para conseguir la vida eterna. ¿Y qué debemos hacer para conseguir la vida eterna? Dale. Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la Escritura? Otra vez no vuelve a lo mismo. ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Queremos amar a Dios? Tenemos que saber qué está escrito en la Escritura. Pero queremos hacerlo. Pero si no leemos las Escrituras, ¿cómo vamos a saber qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Cómo vamos a decir yo amo a Dios si no leo las Escrituras? ¿Siga? ¿Qué lees en ella? ¿Qué lees en ella? Me gusta otra traducción que dice, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿Acaso lees rápido para salir de la lectura o lees despacio para entenderlo? Entonces es importante, primero, saber que queremos amar a Dios, y para amarlo es importante leer las Escrituras. Y no solo eso, sino ¿cómo lees? ¿Lees corriendo o lees despacio? Entonces es importante que nosotros, cuando vayamos a leer la Escritura, para cada vez conocer más a Dios y ahí sí amarlo, porque no podemos amar algo que no conocemos. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? ¿Y cómo hacemos para conocerlo? Leyendo la Sagrada Escritura. Por eso es importante leer las Sagradas Escrituras para conocer al Señor y amarlo, porque en la Sagrada Escritura muestra a Dios su poder, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Toda la Escritura muestra a Dios su poder. Entonces nosotros empezamos a amar a ese Dios tan poderoso que nos ama y que nos ama tanto que entregó a su Hijo único. Como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Entonces, como ese Dios es amor y lo conocemos, entonces ahí nosotros empezamos a amarlo a Él. Siga. El hombre contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Por eso antes decía, ¿cómo lees? ¿Qué lees en ella? Porque es importante leer para conocer. Y ahí sí viene, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque ya leí la Biblia, ahora sí ya estoy conociendo a Dios y ahora sí empiezo a amarlo. Pero si yo no leo la Biblia, no voy a amarlo de verdad. Sino voy a decir, sí, yo lo amo, pero puro cuento. ¿Por qué? Porque la fe de nosotros crece con la lectura de la palabra de Dios. Entonces, por eso es importante leer la Biblia para comenzar a amarlo. Con todo el corazón, ¿qué significa? Que hacer el centro de nuestra vida a Dios, vivir para Él. Porque si nos sacan el corazón, pues nos morimos. Asimismo, vivir para Dios, para amarlo cada día más. Siga. Con toda tu alma. Con toda tu alma, preocuparnos por las cosas del alma. Por eso el logo, en la parte de arriba, tiene los propósitos espirituales para nuestra alma. Hay que amar a Dios con toda nuestra alma. Siga. Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, es decir, hacer todo lo humanamente posible por amar a Dios. Si yo lo amo, esa fe no se queda en solo yo lo amo ya, sino lleva obras. Y por eso en la parte de abajo están las obras que tenemos que hacer. Siga. Y con toda tu mente. Y con toda tu mente es que nosotros no tenemos excusa para no pensar en Dios. Durante todo el día podemos pensar en Dios. Pensar, ¿qué pasaría si yo me muero en este momento haciendo esto malo? ¿O qué pasaría si yo me muero en este momento estando en misa? O sea, siempre pensar en Dios y hacer las cosas por amor a Dios.
servir para Dios. Si estoy pasando por una dificultad, por una tristeza, por una alegría, pensar en Dios. Señor, te ofrezco esta alegría, te ofrezco esta tristeza, pero siempre ofrecérselo a Dios con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa? Que entonces si yo me amo a mí mismo, yo busco las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo amo por encima de todo. Pero también amar al prójimo me lleva a la acción, a hacer obras de caridad, pero también a preocuparme por el espíritu de esa persona. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas, leo la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Invitar a mi hermano a leer la Biblia. Entonces lo estoy amando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los propósitos espirituales. Lo que está primero, preocuparnos por nuestro espíritu. Preocuparnos primero por el espíritu de las personas. Y luego abajo del logo está la caridad, que ahí sí preocuparnos por las obras de caridad. Pero estamos viendo lo espiritual. Entonces tenemos que preocuparnos nosotros por leer la Biblia. ¿Por qué? Porque así amamos a Dios. Pero si nosotros amamos a nuestros hermanos, es decir, queremos que nuestros hermanos también se salven, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hermanos? Predicarles. Decirles que lean la Biblia. Porque si no leen la Biblia, pues no van a conocer a Dios. ¿Y cómo lo van a amar si no lo conocen? Luego, invitarlo a la Santa Misa, invitarlo a que se acerque a Dios cada vez más. Pero es importante amar a Dios sobre todas las cosas y eso me lleva a la acción. Y también, al amar a Dios sobre todas las cosas, funciona todo. Porque si nosotros no hacemos esto por amor, nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque aquel habló mal de mí, ya no voy a hacer nada, pues para que vea que yo soy malo de verdad. Que aquel dijo un chisme de mí y eso es mentira, entonces yo tengo que decir a todo el mundo, no, eso es mentira, y me pongo a pelear. Pero si yo me pongo a pensar, si Jesús, siendo Dios, lo calumniaban, hablaban mal de él y cerraba la boca, y ese es el camino, el que yo debo seguir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Soportar con paciencia los defectos de los demás, que hablen mal de mí, que me critiquen, aunque sea verdad o sea mentira, tratar de pagar ese mal que esa persona me hace con el bien. Y eso es lo que hacía Jesús. Porque a pesar de que lo escupían, que lo golpeaban, él abrazaba su cruz, pagando el precio de los pecados de aquellas personas que estaban haciéndole mal. Entonces es importante que nosotros como cristianos amemos a Dios por encima de todas las cosas, porque así no nos vamos a cansar del servicio. Primero de nuestros compañeros, porque podemos querer mucho a nuestros compañeros, pero siempre van a llegar unos problemas, nuestros hermanos, somos hermanos. Pero si nosotros no nos ponemos los ojos en Jesús, vamos a fallar. Y también, si no ponemos de ejemplo a Jesús, vamos a fallar. ¿Por qué? Porque incluso no podemos poner el ejemplo del Padre Iván, porque el Padre Iván va a fallar en algún momento. Tenemos que poner los ojos en Jesús, que nunca falla. Dios no quiera que falle el Padre Iván, pero puede fallar. En cambio, Dios nunca falla. O no podemos poner los ojos en a Lady, o no podemos poner los ojos en Jonathan. No podemos poner los ojos en las personas. De decir, ay, mira, ese sí es bueno. Y cuando falló esa persona, mi fe se cayó. ¿Por qué? Porque no estaba cimentada sobre roca. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Y por eso vamos a leer la Biblia, para poner los ojos en Jesús y amarlo. Y así nuestra fe no va a caer. Pero si nosotros ponemos los ojos en otra cosa que no sea Jesús, o en otra persona que no sea Jesús, pues ¿qué va a pasar? Cuando esa persona caiga, cuando esa cosa caiga, nos acabamos nosotros también, nos caemos. Entonces por eso es importante tener la fe centrada en Jesús. Y también cuando vamos a hacer la obra de caridad es importante hacerlo por amor a Dios, por encima de todas las cosas. No por el qué dirán, no por quedar bien con el Padre, no por quedar bien con las hermanas, con los hermanos, sino hacerlo por amor a Dios. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué, cuando lleguemos ahí. Pero es importante hacerlo por amor a Dios y así no nos vamos a cansar. Por eso lo primero es el amor a Dios. Y luego viene la lectura de la palabra. Pero es importante nosotros decirle a nuestros hermanos, busque segunda de Juan 9. Es importante decirle a nuestros hermanos que lean la Biblia, animarlos a que lean la Biblia, pero siempre con la advertencia de segunda de Juan 9. ¿Por qué? Porque si no, y para nosotros también, porque si nosotros, hay muchas citas que vimos, que ya ustedes se las saben de sobra. Primera de Juan 2:18, segunda de Juan 9, Gálatas 1:6, Marcos 7:7, todas esas citas que vimos, Mateo 7:21, muchas citas que hay que hemos visto ya de que tener cuidado con la doctrina. Pero segunda de Juan 9, no, como vamos como un resumen, vamos a ver solo segunda de Juan 9. Dale. El que se aventura. ¿Qué significa eso del que se aventura? Que nosotros tenemos que ver lo que está en la Biblia y llevarlo con la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. No ponernos a aventurar, de nosotros leer e interpretar por nuestra propia cuenta, sino ver qué dice la doctrina y qué dice la Biblia. Porque si nosotros nos dejamos llevar por visiones, por revelaciones o por otras cosas que no sea lo que lleva la santa doctrina de la Madre Iglesia, entonces nosotros nos vamos a aventurar para otras doctrinas. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo. Ve, aquí viene una palabra que es clave, y no permanece. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, permanecer. Porque si no permanecemos, no posee a Dios. No poseemos a Dios. ¿Qué significa eso? Que podemos decir, amamos a Dios, pero si estamos en una iglesia equivocada, pues no estamos poseyendo a Dios, no estamos amando a Dios realmente como Él lo manda, porque para eso dejó una doctrina. ¿Y qué significa doctrina? Como lo habíamos visto anteriormente, la doctrina es la enseñanza de Jesucristo tal y como Jesús la dio, sin cambiarle nada.
absolutamente nada. Y ahorita vamos a ver una doctrina. Ajá. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, permanecer en la doctrina de la Santa Madre Iglesia. Y así vamos a poseer al Padre y al Hijo. Dale. Si alguno viene a ustedes, Y esto es lo que tenemos que predicarle a nuestros hermanos, que como ellos están comenzando, saber la doctrina de la Iglesia Católica, pero también saber de que le van a llegar a ellos. Porque dice, si alguno viene a ustedes, porque le van a llegar a ellos. si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, Es decir, le van a llegar de otras doctrinas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, mormón, la luz del mundo, cualquier otra doctrina. Y si le llegan con otra doctrina, no lo reciban en sus casas, no ni lo les reciban saluden. en sus casas, ni los saluden. Entonces es importante invitar a nuestros hermanos, preocúpense por leer la Biblia, pero también tengan cuidado porque le van a llegar con otra doctrina, es decir, con otra enseñanza, y usted no lo puede recibir en su casa. Incluso dice, ni lo salude. ¿Qué significa no salude? Como ya hemos visto antes, no es que usted no le diga hola, ¿cómo está? Sino que usted no salude esa doctrina. Usted lo puede saludar, darle un vasito con agua. Mire, vengo a predicarle. No, disculpe, es que yo tengo una doctrina, la Santa Madre Iglesia Católica, y yo no puedo saludar esa doctrina, porque segunda de Juan 9 en adelante me lo prohíbe. Y listo. Y no estoy siendo grosero ni nada, sino que estoy cumpliendo lo que dice la Biblia. Y eso es amar a Dios, que estoy cumpliendo lo que me dice la Biblia. ¿Por qué? Porque como no está preparado, se pone a escuchar otra cosa, entonces eso va a ser el enemigo de la fe número uno, es la duda. Entonces le entra la duda a esa persona y está leyendo la Biblia y todo lo grande que puede hacer esa persona en fe, lo va a perder en un momentico. ¿Por qué? Porque se aventuró y se fue por otra doctrina, entonces perdió todo lo que hizo. Dale. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. ¿Qué significa eso? Que empezó a escuchar a este y después se convirtió y se hizo cómplice. Ahora se volvió y él se puso a predicar, fue mentiras. ¿Por qué? Porque se hizo cómplice de las malas obras. Ahora él se convirtió en otra doctrina que no es la correcta. Entonces, por eso es importante que nosotros animemos a nuestros hermanos, bueno, primero, animarnos a nosotros a leer la Biblia. Segundo, leerla. Y luego también Santiago 1:21. Y luego también, no solamente leerla y predicarla, sino antes de predicarla, tenemos que ponerla en práctica nosotros. Porque si nosotros ponemos en práctica la palabra, nuestra palabra tiene mucho más peso que no la pongamos en práctica. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos la palabra en práctica. Y Santiago 1:21 nos va a decir cómo hacemos para poner la palabra de Dios en práctica. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es rechazar la impureza y los ¿qué? Por eso rechacen la impureza y los excesos del mal. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a leer la Biblia y vamos a cumplirla, tenemos que rechazar lo malo. Dale. Y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes. Dale. Que tiene poder para salvarlos. Y si nosotros ponemos en práctica esa palabra que aprendimos, tiene poder para salvarnos. Así alcanzaremos la salvación. Sigue. Pongan por obra lo que dice la palabra. O sea, no basta solo con leerla y escucharla, sino poniéndola por obra. Es decir, actuar conforme a lo que dice ahí. Y no se conformen con oírla. No nos conformemos solo con escuchar, escuchamos las clases bíblicas, sino que ahorita cuando salgamos de aquí es que comienza el trabajo de verdad. ¿Qué es lo que significa? Que yo no soporto a mi compañero de pan de vida, voy a comenzar a soportarlo. Que yo no aguanto a esa persona que habla mal de mí, voy a empezar a soportar a esa persona. Que esa persona, que soy muy chismoso, voy a bajarle al chisme. O sea, es decir, que yo voy a ver qué es la inmundicia que hay en mí, cuál es el pecado que hay en mí, y voy a empezar a luchar contra ese pecado. No porque yo quiera, no porque me nazca, sino porque es lo que la palabra me pide. Porque si fuera algo que me nace, pues sería fácil hacerlo, pero no es algo que le nace. Lo que nace es lo malo. Si usted ve un terreno, ¿qué es lo que le nace? Monte, hierba mala, pero nunca nace un árbol frutal, tiene que sembrarlo. Asimismo, la palabra de Dios, nosotros tenemos que ponerla por obra, tenemos que ser perseverantes en la palabra de Dios. Dale. Pues se engañarían a sí mismos. Entonces, si nosotros solamente nos contentamos con oírla, nos engañaríamos a sí mismos. Esa lectura pues ya la habíamos leído completa, vamos a dejarla hasta ahí para avanzar. También está Hebreos 4:12, que ya la saben ustedes sobra, Josué 1:8, también que la vimos, y bueno, muchas otras, ahí también Santiago 1:22 en adelante, muchas otras citas que hablan de la palabra y la importancia de la palabra de Dios, pero ahorita solo vamos a ver esta. Vamos a enfocarnos ahora un poquito en la doctrina, que está de primero en el logo de Pan de Vida, la Eucaristía.
es importante la Eucaristía, la Santa Eucaristía. Pero ¿cómo hago yo para creer en la Santa Eucaristía? Porque lo dice la palabra. Por eso primero vemos la palabra y ahora vamos a leer en la palabra la Eucaristía. Porque si nosotros vemos la Eucaristía pero no cimentamos nuestra fe en la palabra, entonces va a llegar un protestante, nos dice 3 cosas y ya nos engañó. ¿Por qué? Porque no tenemos las bases. Entonces por eso es importante buscar en la palabra, busca Juan 6:47. Entonces por eso es importante buscar en la palabra las citas de la Eucaristía. Este tema ya lo di, pero vamos a refrescarlo. San Juan, capítulo 6, versículo 47, nos va a hablar de la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Ese es el nombre de la fundación, Fundación Pan de Vida. ¿Y quién es Pan de Vida? Jesús. Y también, ¿quién es la palabra? Jesús. Como lo dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego en el 14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Jesús, Dios. ¿Y quién es la Eucaristía? Jesús, Dios. Por eso dice 47. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces, si nosotros amamos a Dios, amamos la palabra. Y ahí estamos amando a Dios, amando la palabra. Si nosotros amamos a Dios, amamos a la Eucaristía. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Siga. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Ajá, el 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado Otra vez lo repito. del cielo. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Si nosotros queremos vivir para siempre, tenemos que comer de ese pan, el pan de la Eucaristía. El pan que yo daré es mi carne. ¿Y ese pan quién es? Jesús, es mi carne. ¿Sigue? Y lo daré para la vida del mundo. Y es para la vida del mundo. Por eso tenemos que ir a la Santa Misa. Nosotros no podemos decir a nuestro hermano, mire, vaya a misa, pero nosotros no vamos a misa. Tenemos que ir a misa mínimo los domingos. Y como dice el Padre Iván, pero a Dios no hay que darle lo mínimo. Hay que tratar de ir también entre semana a la Santa Misa. Pero es importante que mínimo vayamos el domingo a la Santa Misa. Y si queremos luchar por la santidad, así como el doctor Gregorio Hernández, beato de la iglesia ahorita, es porque era tan ocupado y iba a misa, como dice el Padre Iván siempre. Entonces, por eso es importante ir a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque vamos a recibir el pan vivo bajado del cielo. Dale. Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer carne? En ese tiempo los judíos renegaban de estas palabras de Dios. Y en ese tiempo actualmente también los protestantes reniegan de la palabra de Jesús. ¿Por qué protestantes? Porque protestan contra esta palabra. Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna. ¿Y ellos qué dicen? No, eso no es así. Entonces están renegando de lo que dijo Jesucristo. Sigue. Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, para nosotros tener vida, tenemos que comer su cuerpo y beber su sangre. Luego de la Eucaristía también pueden leer todo el 6, ahí habla sobre la Eucaristía. También tenemos el camino de Maús, que lo vimos, pero vamos a verlo un poquitico más nada. San Lucas 24:28. Un poquitico, camino de Maús, y con eso terminamos la Eucaristía, para poder avanzar. San Lucas 24:28. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante. Jesús iba con los discípulos y él hizo como si se fuera para otro lado. Pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros. Pero los discípulos le dijeron, quédate con nosotros. Es importante recordar esto. Los discípulos le pidieron que se quedara con ellos. ¿Siga? Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos. Jesús entró con una misión. ¿Cuál fue la misión? Quedarse con ellos. Y si Jesús entró con esa misión, la cumplió, y eso lo vamos a ver. ¿Pero para qué entró Jesús? Para quedarse con ellos. Es muy importante esta parte. Siga. Y mientras estaba en la mesa con ellos, entonces Jesús se sentó en la mesa con ellos. Tomó el pan. Jesús tomó el pan en sus manos. Pronunció la bendición. Jesús bendijo el pan. Lo partió. Jesús partió el pan. Y se lo dio. Y les dio el pan. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. En ese momento se le abrieron los ojos y lo reconocieron porque recordaron lo que decía Juan 6. Dale. Pero él desapareció. Él desapareció. ¿Por qué desapareció Jesús? Porque se quedó en el pan. Entonces aquí Jesús muestra que él se quedó en el pan. ¿Por qué? Porque él entró para quedarse con ellos. Y si él desapareció, fue para quedarse en ese pan. Porque no se pudo haber ido. Porque él entró fue
para quedarse con ellos. Entonces, ¿dónde se quedó Jesús? En el pan. Y ahorita Jesús está en el pan, en la Santa Eucaristía. Entonces, si nosotros amamos a Jesús sobre todas las cosas, tenemos que ir a la Santa Misa, tenemos que leer su palabra, porque no podemos decir, yo amo a Jesús, pero no voy a misa y no escucho su palabra. Ellos, por su parte, contaron Después ellos, emocionados, llegaron y contaron lo sucedido en el camino lo sucedido. Ajá. y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Entonces ellos contaban cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que las palabras que Jesús les había dicho cuando estaba vivo se cumplieron ahí ya resucitado, que les mostró que Él se quedó en el pan. Entonces nosotros los verdaderos cristianos todavía creemos eso, que Jesús se queda en el pan. Ahora vamos a ver Hechos 6:2. Entonces es importante que nosotros, leyendo la palabra, tenemos que comenzar a hacer el servicio. Pero es importante también ir a misa, leer la palabra y la oración. También es importante, no podemos olvidarnos de la oración. En Hechos capítulo 6, versículo 2 nos lo va a decir, dale. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, Reunieron una asamblea de los discípulos y llegaron a una conclusión, que nosotros, como siendo parte de la iglesia, tenemos que llegar a la misma conclusión. Dale. no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Mire, no es correcto que nosotros descuidemos la Biblia. Nosotros, si amamos a Jesús, no podemos descuidar la Biblia ni un día. Todos los días tenemos que leer. Y no porque nos nazca, no por gusto, sino porque tenemos que hacerlo, porque no es correcto que descuidemos. La palabra de Dios. No es correcto que descuidemos la palabra de Dios. Y aquí otra vez vuelvo a decir lo que dice el Padre Iván, que es bueno leer la Biblia mínimo un capítulo, pero Dios no quiere lo mínimo. Entonces es importante que nosotros leamos bastante, no nos quedemos con lo mínimo, porque si queremos ser santos, si queremos amar a Dios de verdad, no nos quedamos con lo mínimo, sino que siempre queremos más. Entonces no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios Por hacernos cargo de este servicio. por hacernos cargo del servicio. Entonces nosotros no podemos venir al servicio, pero no leer la palabra de Dios. Y también cuando nosotros decimos, yo amo a Dios sobre todas las cosas, ¿qué es algo que podemos mostrarle a Dios que lo amamos sobre todas las cosas? Que cuando nos levantamos, lo primero que hacemos no es agarrar el celular, sino agarrar la Biblia y leer por lo menos un capítulo. Porque parece que nosotros amamos más el celular, que nos levantamos y agarramos el celular, en vez de agarrar la Biblia y leer por lo menos un versículo, a ver qué nos dice el Señor, o por lo menos leer la oración de la sabiduría, sabiduría 9. Pero no es correcto que nosotros abandonemos la palabra de Dios, porque si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hacemos es levantarnos, hacer oración o leer la Biblia. Pero no es posible que nosotros nos levantemos y se nos olvida rezar, se nos olvida hacer oración, se nos olvida leer la Biblia y decimos, no, nosotros amamos a Dios con todo el corazón. Yo amo a Diosito muchísimo, pero ¿cuáles son las obras? No estamos haciendo nada, no estamos leyendo la Biblia, no estamos yendo a misa. Entonces nosotros tenemos que preocupar, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios por el servicio, porque decimos, ya servimos en Pan de Vida y ya es muy bonito, ya con eso se acabó, o yo sirvo en la iglesia, sirvo al Padre y ya con eso se acabó. No, no es correcto que abandonemos la palabra de Dios, y mientras más servimos, más leemos, y siempre que leemos recibimos 1000 bendiciones, nunca es suficiente, mientras más leemos es mejor, eso no tiene límite, usted puede leer todo lo que quiera, y yo no espero ponerle límite a ustedes pueden leer lo que quieran, y Dios le da muchas bendiciones, pero no nos ponen unos límites de leer, es importante leer bastante. Dale, ahora el versículo 4. Mientras que nosotros Mire lo que dice, mientras que nosotros, los miembros de Pan de Vida, los que estamos aquí, que no estamos por casualidad, si nosotros estamos aquí es porque Dios lo permitió. Todos tenemos cosas que hacer, podemos decir, no, pues yo tenía que trabajar, tengo otra cosa que hacer, pero estamos aquí no es por casualidad, porque ni un pajarito cae al piso si no es por voluntad de Dios, estamos aquí porque es la voluntad de Dios. Entonces nosotros, los que estamos aquí, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno, nosotros nos dedicaremos de lleno. ¿Qué significa de lleno? Que no se ponga a ponerle límite. Usted lea lo que usted, si tiene tiempo libre, no se ponga a ver una película, póngase a leer. O lea por lo menos bastante. O sea, no ponga límite. No, yo voy a leer poquitico, voy a leer un capítulo. A Dios no hay que darle lo mínimo. Hay que dedicarse de lleno. Hay que dedicarse bastante. Y eso no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Porque cada vez que leemos, aunque no entendamos nada, el Señor nos va limpiando nuestra mente. Porque nuestra mente está llena de oscuridad, llena de pecado. Y sin saberlo nos vamos limpiando. Y después cuando vemos, es más fácil pensar en Dios, porque pensamos en lo que leímos. Es más fácil hacer las cosas por amor a Dios, porque estamos leyendo cosas que van a nuestra vida. Es más fácil estar feliz y dejar la tristeza, porque siempre en la Biblia nos sale algo que va con nuestra vida. Y también es importante cuando leemos la Biblia, no leer, por ejemplo, los chismosos no entrarán al reino de los cielos. Uy, esto sí le queda bueno como para las hermanas. Uy, esto sí le queda bueno como para los hermanos. No, eso es para usted. No para los hermanos ni las hermanas.
Es importante leer así, porque si nosotros leemos así, entonces estamos perdiendo el tiempo. Vamos a perder el tiempo, porque va a ser todo bueno para este, para aquel, para este, y para nosotros cuando nos va a caer. Entonces no vamos a dejar que esa palabra de Dios que es como espada de doble filo, nos penetre hasta nuestro más profundo. ¿Cómo hacen a los santos? Los santos se consideran las personas más pecadoras. ¿Por qué? Porque ellos lo agarraban todo para ellos. Mira, Dios me está diciendo esto, Dios me está diciendo esto. No, ¿por qué Dios me da tan duro? Lo agarraban para ellos. Ellos no se ponían a, uy, esto es para aquel, para aquel. ¿Por qué? Porque entonces nos quedamos enanos, no vamos a crecer espiritualmente. Porque vamos a pensar, esto es para todo el mundo, pero para mí nada. Entonces, por eso es importante cuando hacemos aquí la oración, por ejemplo, que yo les digo a ustedes, hablen ustedes, ¿qué le dice a usted el Señor? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, el Señor nos dice. Entonces, al decir nos dice, ya estamos abarcando para todos, pero no me dice a mí. No estoy pensando qué es lo que me dice a mí. Y es importante cuando yo lea, pensar para mí. Por ejemplo, cuando el Señor decía a los fariseos y los publicanos que hacen esto, que hacen aquello, tantas cosas tan feas, eso también es para nosotros. Nosotros tenemos que examinarnos cada hasta lo más mínimo y así vamos destruyendo la maldad y nos vamos purificando por esa luz, porque nosotros somos como un espejo, tenemos que ser como un espejo. Cristo es la luz que irradia en nosotros. Entonces, si nosotros estamos sucios, el espejo no irradia la luz. Pero si nosotros nos limpiamos leyendo la palabra, yendo a misa, confesándonos, comulgándonos, entonces cada vez vamos a estar más limpios. Y esa luz de Cristo la vamos a irradiar a nuestros hermanos. ¿Por qué la vamos a irradiar a nuestros hermanos? Porque Jesús también dice, ustedes son la luz del mundo. Y brille su luz. No la escondan debajo de la mesa, sino pónganla encima de la montaña para que alumbre. ¿Qué significa eso? Que mientras nosotros más nos enfocamos en nosotros mismos, en cumplir la palabra nosotros, no para mis compañeros, Dios se va a encargar de que esa luz irradie. Entonces las personas se van a dar cuenta, mira, este no es pura boca. Este hace las cosas. La gente se va a dar cuenta porque la gente no es boba. Y entonces, así mismo, vamos a nosotros a predicar no solo con palabras, sino con el ejemplo, que pesa más todavía que las palabras. Entonces, por eso es importante nosotros agarrar la palabra para nosotros, no para los otros, que, ay, esto para aquel, esto para aquel. Sí es importante también, antes de criticar, decir a las personas, mire, está fallando con esto, con amor. Porque lo primero es el amor. Pon amor en las cosas que hace y las cosas tendrán sentido. Retírales el amor y se tornarán vacías. Eso decía San Agustín. Entonces, por eso es importante nosotros enfocarnos en la palabra de Dios. Ajá, ¿nos dedicaremos de lleno? A la oración. Ajá, a la oración. Aquí está lo otro. A la oración y a la palabra de Dios. Y la oración, como ustedes ya saben, no se la repito, porque esa ya la expliqué, pero Mateo 26:40, donde Jesús dice que fue y miró a Pedro, que se dormía. Primera enseñanza que nosotros cuando vamos a hacer oración nos va a dar es el sueño del mundo. Podemos estar sin sueño, pero cuando comienza la oración nos va a dar un sueñero. Y si lo dice la Biblia es porque la Biblia ya nos conoce. Y si era Pedro, imagine, cerca del maestro, viendo al maestro y con ese soñar, ¿qué nos toca a nosotros? Que no lo vemos, sino tenemos que creer en fe. Nos va a agarrar mucho sueño, pero si nos agarra sueño no vamos a rezar acostados, porque no vamos a dormir. Entonces, si nosotros sabemos por dónde viene la tentación, no vamos a darle papaya así, ay, sí, voy a rezar acostado, porque así sí me concentro. No va a durar ni un minuto porque va a dormir. Entonces, por eso es importante, como sabemos que Pedro se durmió, nosotros también tenemos que hacer oración de rodillas, o postrado, o de alguna forma, o parado, como sea. Parado, pues si se duerme, pues se cae, por lo menos se despierta. Pero es importante hacer la oración sin dormir. Y no porque Dios necesite de nuestras oraciones, porque Dios sigue siendo Dios. Si nosotros nos rezamos, no importa. Dios sigue siendo Dios. Los que nos fregamos somos nosotros. Nosotros necesitamos la oración, porque si nosotros hacemos oración, vamos a tener más fuerza que no hacemos oración. Vamos a tener fuerza, mucha fuerza de muchas formas. Fuerza física, fuerza espiritual. Vamos a tener fuerza para no caer en la tentación. Y hay muchas tentaciones en este mundo. Siempre, por todos lados hay tentaciones. Y siempre caemos. Pero mientras más hacemos oración, va a ser más difícil caer. Y entonces por eso es importante que nosotros hagamos la oración. Y luego y luchar contra el sueño. Y luego más adelante en Mateo 26:40 dice que Jesús volvió otra vez donde ellos, pero lo encontró dormido y le dijo, la queja que le dijo a Pedro y que nos dice a nosotros, ni siquiera pudieron velar conmigo una hora. Ahí está el mínimo de la oración. Y acuérdense lo que dice el Padre Iván, no se queden con lo mínimo, no debemos quedarnos con lo mínimo. Recemos una hora y piquito por lo menos, pero es importante rezar mínimo una hora, porque si nosotros no rezamos mínimo una hora, vamos a ser débiles en nuestra fe, nuestra vida no va a cambiar, vamos a estar llenos de problemas. Si nosotros hacemos mínimo una hora de oración, vamos a tener problemas también, pero vamos a saber cómo afrontarlo. Y no nos vamos a quedar hundidos en los problemas, no nos vamos a quedar hundidos en los pecados, sino vamos a salir de eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar fuerza. Y si el Señor ve que nosotros hacemos oración, cada día nos va a ayudar más. También nos van a llegar problemas duros, porque siempre están los problemas, pero eso es para que nuestra fe crezca. Y entonces nosotros no vamos a ser niños de pensar, ay, mira, Dios no me quiere porque me llegan estos problemas, sino vamos a ser más grandes en la fe y vamos a entender, mira, el Señor me puso esta prueba para que yo fuera más sabio.
El Señor me puso esta prueba para que yo tenga paciencia. El Señor puso esta prueba para que yo deje de pelear. El Señor puso esta prueba para que yo deje el orgullo. El Señor puso esta prueba para que yo soporte más a mis hermanos que no lo soporto, pero ahora lo empiezo a soportar más. Y me pone un hermano que me saca pero la piedra, que me cae gordo, que me cae flaco. Pero igual está ahí. ¿Y por qué está ahí? Para que yo crezca en la virtud. Y al yo crecer en la virtud, ya nadie me va a hacer la vida infeliz. Ya nadie me va a molestar. Y yo voy a ser plenamente feliz. ¿Por qué? Porque nadie me va a afectar. Yo me lo voy a vivir feliz de la vida. ¿Por qué? Porque yo confío en la palabra del Señor y he hecho oración. Y ahora sí, vamos a el servicio. Como ustedes ya saben, Lucas 17:10, que el servicio es importante hacerlo desde la humildad. Es importante hacerlo desde la humildad. ¿Qué es lo que dice ahí? Así ustedes cuando hagan lo que tienen que hacer, digan, siervo inútil soy, solo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué significa eso? Que no nos creamos orgullosos porque yo estoy aquí en Pan de Vida, o porque el Padre me escogió para esto, o porque no sé qué, yo ahora sí soy más de los demás, yo voy a mandar a todo el mundo. No. Sepa que si usted no hace eso, si yo no hago eso, otro lo va a hacer. Porque Dios busca a las personas, Dios escoge a las personas. Si usted no lo hace, pues Dios va a buscar a otro, no se preocupe. Dios no se va a quedar parado por usted, porque Dios es Dios. Entonces Dios puede hacerlo todo y saber que nosotros somos solamente servidores y solamente hemos hecho nuestro deber. Si Dios nos puso ahí es para que nosotros trabajáramos. Si no queremos trabajar, pues démosle chance a otro, que vamos a perder tiempo. Pero es importante que nosotros trabajemos y hagamos lo posible por trabajar desde la humildad. Y también tenemos que ver que siempre nosotros tenemos en nuestra vida soberbia. Tenemos que eliminar la soberbia. Y los santos se creían los más soberbios, siendo los más humildes. ¿Por qué? Porque ellos siempre trabajaban eso y cada vez se hacían más humildes. ¿Y cómo hacemos para ver un ejemplo de humildad? Jesucristo, el más humilde de todos, que no tenía donde poner la cabeza. Y cada vez podemos crecer en la humildad porque para llegar a ser como Cristo es bravo. ¿Cómo vamos a llegar a ser como Cristo? Es muy bravo todo lo que hizo por nosotros, pagó el precio de nuestro pecado, pero teniéndolo ahí como ejemplo, como camino, entonces ahí sí podemos llamarnos verdaderamente somos cristianos, somos creyentes. ¿Por qué? Porque lo seguimos en la humildad, en el amor al prójimo. Pero es importante siempre llevar el servicio de la humildad. Y también la otra cita que habíamos visto era Mateo 25:13, donde decía el de los talentos, que Dios a cada cual le dio talentos, a uno le dio más, a otro le dio menos. ¿Qué significa eso? Que no nos preocupemos por los talentos que Dios le dio a los demás. Preocupémonos por los talentos que nos dio a nosotros. Y no, pero yo no tengo talento. Bueno, usted tiene 2 pies con los que puede caminar y puede predicar. Usted tiene 2 manos con las que puede trabajar. Claro que sí tiene talento. Lo que pasa es que no los pone al servicio de Dios. Entonces todos tenemos talentos. Aunque sea barrer, aunque sea limpiar, aunque sea hablar, aunque sea sonreír, abrazar, ser amable. Son talentos que Dios nos da, que tenemos que ponerlos al servicio de las demás personas y no ser egoístas y esconder nuestros talentos, sino siempre, mientras más ponemos nuestros talentos al servicio de Dios, Dios nos va a dar más. Así como el que tenía 5 que le dieron más, pero el que escondió su talento, ¿qué pasó? Quítenselo y désenlo al que lo puso a trabajar, porque el Señor quiere que nosotros nos pongamos a trabajar y no nos quedemos dormidos, sino que cada día hagamos las cosas por amor a Dios, porque si las hacemos por amor a Dios, vamos a alcanzar la felicidad, como dice Josué 1:8, que tendrá éxito en sus empresas y tendrá suerte. ¿Por qué? Porque lee la palabra de Dios, porque la cumple. Entonces por eso es importante que nosotros hagamos eso. Ahora vamos a hablar del servicio de la humildad, ¿verdad? Pero entonces ahora viene lo importante, que es el servicio a nuestros hermanos. Nosotros le vamos a hacer el servicio a nuestros hermanos. Si quiere busque San Lucas 16:9. San Lucas 16:9. Es importante hacer el servicio a nuestros hermanos. Ya ustedes saben esta cita de memoria, que es San Mateo 25:40. Lo que le hicieron a esto los más pequeños, mis hermanos, a mí me lo hicieron. Y entonces, aquí específicamente esta cita se refiere a la caridad en obras. En obras. ¿Por qué? Porque antes Jesús dijo, tuve hambre y me dieron de comer. Se refiere a las obras. ¿Y qué significa? Que solamente preocuparnos por la obra. No, primero tenemos que preocuparnos por lo espiritual. Por eso antes expliqué que es importante preocuparnos por nuestros hermanos espiritualmente, que coman de la palabra de Dios, que coman de la Eucaristía, que hagan oración, que se nutran espiritualmente, que coman para su espíritu. Pero aquí San Mateo 25:40 habla es de las obras de caridad, específicamente de la obra de caridad. ¿Por qué? Porque está diciendo, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. No le va a decir, tengo sed, ay, tómese un vasito espiritual de agua. No, dele agua. O sea, aquí está hablando de obras de caridad, que no tenemos que quedarnos solo con lo espiritual, sino que eso espiritual nos tiene que llevar cada vez más a hacer obras de caridad. Y no quedarnos solo en lo espiritual, porque si nos quedamos solo en lo espiritual, pues vamos a ser como aquellos que dicen, ay, mira, se va a misa, pero sale peor. ¿Qué hacen misa entonces? Que tampoco es bueno decir eso, porque la Santa Misa es como un hospital. ¿Y quién va al hospital? Pues el enfermo. Si esa persona es así peleona, pues es porque está en el hospital a cada rato y quiere sanarse cada vez. Y así mismo, nosotros todos estamos enfermos por el pecado, porque todos tenemos pecado. Y vamos a la Santa Misa no porque seamos santos, sino porque estamos luchando con la santidad.
pero es importante nosotros preocuparnos por lo espiritual y también por hacer las obras, porque una fe sin obras, como dice Santiago, está muerta. Entonces por eso es importante nosotros llevar las obras. Y San Mateo 25, del 31 en adelante, muestra las obras que debemos hacer, y es lo que tratamos de hacer en Pan de Vida, darle comer. Y también es importante nosotros preocuparnos por el alma de esas personas, predicarle, aunque sea unas palabritas, pero es importante predicarle. Y también es importante lo siguiente, dale. San Lucas 16:9. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio. Escuchen lo que dice Jesús. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio. Jesús sabe el dinero cómo es sucio. ¿Por qué es sucio? Porque lo que da dinero es lo más sucio. Lo que da plata en esta vida es lo más sucio. Las guerras, las destrucciones, todas esas cosas lo que da dinero. Entonces este mundo es muy sucio para tener el dinero. Ese dinero que es tan sucio, Para hacerse amigos, para que cuando les llegue a nosotros faltar, tenemos que usar ese dinero para hacernos amigos. ¿Amigos de quién? Amigos de los pobres. ¿Por qué? Porque cuando nos llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. entonces si nosotros usamos ese dinero sucio, es la mejor inversión. Invertir el dinero en los pobres. No para que me miren, sino porque cuando nos llegue a faltar, entonces cuando nosotros vamos a morir, allá en el cielo van a estar los pobres recibiéndonos. Entonces los pobres nos van a ver. Y si nosotros nos hicimos amigos de ellos, van a decir, ay, mira, yo lo conozco, ese es Pan de Vida, siga, siga. Entonces pasamos. Pero si nosotros no ayudamos a los pobres, ¿qué va a decir? Ah, no, ese no sé quién es, vaya para otro lado porque aquí está cerrado. Y por eso dice la Biblia eso, porque aquí lo dice claro, repítalo de nuevo. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos. Hacerse amigos. ¿Y qué es esto de hacerse amigos? Hacernos amigos no es solamente llevarles lo material, sino tratarlos bien. Porque usted no va a ser un amigo peleándolo. Usted tiene que tratarlo bien, tiene que saludarlo con cariño. Y es importante hacernos amigos de ellos. Porque cuando nos llegue a faltar, vamos a llegar al cielo y ellos nos van a reconocer. Mirá, él fue amable conmigo. Y le abre el cielo. Cuando nos llegue a faltar, Para que cuando les llegue a faltar, lo reciban a ustedes en las moradas eternas. ¿ven? Ellos nos reciben en el cielo. Entonces, en un momento nos va a faltar dinero. Pero si nosotros lo invertimos en los pobres, es la mejor inversión, que eso tiene un retorno asegurado. Eso sí no pierde usted ni por nada, el 100 por 1 que usted recibe. Y Dios promete incluso que lo recibirá en esta vida. Y si no lo recibe en esta vida, lo recibe en la otra vida, porque eso no falla, eso es palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacernos amigos de los pobres, para que cuando nos llegue a faltar, ellos nos reciban en las eternas moradas. Y ahí antes de ese capítulo, usted lo pueden leer en la casa, antes de ese capítulo muestra que era porque había un juez que tenía un trabajo, pero él choreaba, robaba al patrón. Entonces cuando el patrón le dijo, lo voy a votar, él llegó y empezó, venga para acá, ¿usted cuánto le da a mi patrón? Le debo tanto, bueno, le debo 100 barriles de aceite, tenga 50, váyase. Entonces, ay, mira, qué bueno. ¿Usted cuánto le da a mi patrón? Le debo 60, bueno, tenga 30, váyase. Y se hizo amigo de todos. Y cuando el patrón lo votó, se fue donde los amigos que tenía y ellos lo recibieron y lo ayudaron. Entonces ahí dice que los servidores de la oscuridad pues son más astutos, porque ese sí negoció bien, y nosotros, en vez de ser astutos, somos dormidos, que nos hacemos amigos de los pobres para que nos reciban el cielo. Entonces lo que nos dice, póngase pilas, hágase amigo de los pobres, para que cuando a usted le llegue a faltar el dinero, ellos lo reciban en las eternas moradas. Y el Señor nos ha puesto como administradores, en lo poco, en lo mucho que tenemos, es importante que nosotros ayudemos a los pobres, porque si los ayudamos, no porque nos miren, porque si nos miran ya perdimos la recompensa. Acuérdense lo que dice San Mateo 6 en adelante, 6:1 en adelante, lo que decía que cuando usted vaya a hacer limosna no vaya trompeteándolo por las calles para que todos digan, ay, mira, qué bueno, sino que hágalo en secreto. Es importante hacer la caridad en secreto. No, pero mire, ¿cómo hago así en secreto, sin Pan de Vida? Todo el mundo me mira. Bueno, ahí aplicas otra cita, San Mateo 5:15, donde dice que el Señor brille su luz. Entonces el Señor nos invita a que brille en la luz y las personas se conviertan con las buenas obras. Y esa caridad nosotros no la hacemos por nosotros, sino por los colaboradores, los que nos están colaborando. Pero también es importante llevar la caridad personal, que eso aparte. La caridad personal es que nosotros tenemos que hacer caridad solos, que nadie lo vea. Pues claro, hay momentos que igual hay que verlo. Si es un enfermo que no puede ver ni puede recibir, pues uno se le da a un familiar que se lo dé. Y uno no lo está haciendo para que lo miren, sino porque es obligatorio. Que tampoco hay que ser extremista, decir, ay no, pues que se muera porque no le puedo dar plata. No. Tenemos que ayudarlo para que le ayude, pero sin estar diciéndole a todo el mundo, sino que sepa la menos gente posible. Y entonces así nuestra caridad vale y nos estamos haciendo un tesoro allá en el cielo, que eso no falle.